Mi nombre es Manuel Monterrosa. Estoy cruzando el tapón del Darién, una de las fronteras más peligrosas y temidas del mundo. Acompáñame en este recorrido porque te mostraré día a día cómo lo hice. Suscríbete a mi canal y comencemos. Hemos amanecido en Playa Armila después de haber estado atravesando las... Un compañero nada más. Estas personas vienen 3 días subiendo la loma con gripe. Hay muchísimos niños, estamos sin comida. Bueno, estamos empacando todo lo que nos vamos a llevar en el viaje, todo lo que va a viajar con nosotros en el tapón del Darién. Voy a dejar muchísima ropa, voy a botar parte de la ropa. Tenemos camping, bolso. Hoy es el día 21 de enero, comienza el 2022 y nosotros estamos en Turbo, Colombia. Estamos acá en Residencias Marcelas. Una residencia acá bastante segura, acogedora. Les recomiendo a los muchachos que vienen con poco presupuesto. 15.000 pesos cuesta aquí la noche en Residencia Marcelas, camas compartidas. Entonces nos estamos preparando porque nos vamos al tapón del Darién. Estamos preparando a ver si salimos hoy o salimos mañana. Bueno, ya estamos preparando todo, hemos ya prácticamente llenado la maleta, nos vamos, acabamos de venir de migración acá en Turbo, nos encontramos en Turbo, uno de los últimos pueblos de Colombia, Turbo y Necoclí. Bueno, una de las cosas que están solicitando, vacunas, estar vacunado. Nosotros estamos legal en Colombia como venezolanos, tenemos el pasaporte y el permiso de permanencia que lo están solicitando para ingresar hasta Capurganá. Porque acá están reteniendo bastante a los venezolanos en Turbo y Necoclí. Entonces, quien tenga sus documentos en regla puede comprar su pasaje directo en el muelle, sea aquí en Turbo o allá en Necoclí, y salir hasta Capurganá. Entonces, uno de los requisitos, señores, para que lo tengan en cuenta cuando lleguen acá es que traigan sus documentos en regla para poder llegar al muelle a comprar el pasaje. El pasaje de nosotros nos está teniendo un costo de 90.000 pesos, nos están cobrando para llevarnos hasta Capurganá desde acá, desde el muelle de Turbo, Colombia. Bueno, mis panas, estamos listos ya. Vean, aquí ya está la mochila, estamos ya preparados para salir. Anderson, ¿está listo, Anderson? ¿Preparado el hombre? Bien, bien. Estamos ready, mis hermanos. Entonces, pónganse positivo. Ya nosotros tenemos agua, lleven agua. Vean, estos tarritos lo pueden comprar acá también. Y nos vamos ya hoy a coger la lancha. Vamos a ver dónde conseguimos lancha porque nos marchamos hoy, viajamos hoy desde Turbo. Bueno, gente, no hemos podido avanzar desde acá, desde Turbo, y nos vamos hacia Necoclí. Nos están pidiendo a los venezolanos que tengan por lo menos su permiso de permanencia, que estén legales acá en Colombia. Pues mi permiso se venció, mi permiso está vencido, yo no lo he renovado en Colombia, tengo mi pasaporte sellado de entrada a Colombia, más no tengo mi permiso, el nuevo permiso que están dando. Pues mi amigo sí lo tiene en regla. Entonces, migración acá en Turbo, en el muelle, están reteniendo allí para coger lancha hacia Acandí o Capurganá. Entonces, bueno, nos vamos hacia Necoclí, que es por donde nos dijeron que están fluyendo más los venezolanos que intentan cruzar el Darién. Entonces vamos a Necoclí a ver cómo nos va por allá. Bueno, hemos llegado a Necoclí, estamos ya en Necoclí, justo al frente tenemos el Golfo del Urabá. Está grabando. Y exacto, hemos comprado ya acá el tiquete hacia Capurganá. Mañana a las 8 de la mañana estaremos viajando hacia Capurganá. En una de las lanchas acá, seguiremos mostrándole el recorrido, la travesía, señores. Aprovecho para recordarles que se suscriban al canal, vayan dándole like al video. Y ahí estamos, fuerza a todos los que vienen viajando, a los que están preparándose para salir, bueno, quieren llegarse acá, a este punto de Colombia, Necoclí, Colombia. Bueno, señores, parte de lo que pueden traer para comer, miren, estamos comiendo nosotros aquí pepín, lentejas. Enfoca aquí. Vea. Estamos preparados, siempre traigan enlatado, lleven sus comidas. Y ahí vamos, en el nombre de Dios, para adelante. Vamos aquí comiendo nuestro almuercito. Ah, ok. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Sí? Ah, bueno.
Me das un enyucado de estos. ¿Han probado ustedes los enyucados? Mi amor, ¿cómo es que se llaman estas galletas de acá? Galletas de limón. Galletas de limón. Uy, mire cómo está esto acá, mis hermanos, en Necoclí. Vean. Dulce de coco, ¿no? Sí, son cocadas. Y los enyucados. Gracias, mi amor. Bueno. Miren. Ajá, esto es a base de yuca y queso, ¿verdad? Y coco también. Queso y coco. ¿Agua de coco? No. Ah, no venden así. Los juguitos los venden allá en la ¡Wow! Esto es enyucado. Bueno, si no lo han probado, quien esté viajando por acá, vaya a pasar por Necoclí, mire. Venga por acá, se come su enyucado. ¿Cómo se llama esto? Cora, ¿no? Cora. No están las letras de Necoclí arriba. No les sé decir porque no estoy segura si hay tío. Y ya nosotros los venezolanos venimos con pocos recursos. Le pedimos al gobierno colombiano es que nos brinde el apoyo para por lo menos atravesar el Darién en el sentido de logística y que no nos pongan trabas como por lo menos lo hacen en Turbo, que no te venden tiquetes hasta Capurganá si no tienes los permisos necesarios acá en Colombia. Bueno, nos ha venido a visitar acá en nuestro pequeño campamento antes de partir mañana María Camila Ramírez, y nos va a contar un poco cómo ha sido la experiencia al estar cubriendo por lo menos esta ruta de los migrantes que se disponen a atravesar el Darién. Bueno, no, ha sido una experiencia de verdad muy enriquecedora poder conocer como lo que está pasando. Yo estaba siguiéndole la pista al fenómeno migratorio pues desde el año pasado, desde las contingencias, pero ver también cómo evoluciona y cómo digamos ahora pasa un poco desapercibido, pero pues es algo que sigue estando ahí y que se normaliza y ver también entender la dinámica de cómo está ahora, de cómo se mueve, de cómo se transforma y las particularidades que van surgiendo en medio de esa evolución. Entonces es increíble también ver cómo son las condiciones, ver de primera mano también pues la variedad que hay en los migrantes, los africanos, de Haití, de Cuba, de Ecuador, de Venezuela. Entonces pues ha sido de verdad muy bacana la experiencia. ¿Crees tú que podría bajar la afluencia de venezolanos hacia esta parte? O sea, ¿crees tú que ¿crees tú que sí se estaría reduciendo un poco la afluencia de venezolanos que ahora están intentando cruzar por esta ruta hacia Estados Unidos? ¿O crees que se implementaría o estarían llegando más personas en el transcurso del año avance? Pues según lo que hemos escuchado antes, el año pasado no se hablaba de venezolanos en estas rutas. No se escuchaba que fuera una nacionalidad, ni siquiera que predominara. Pero es precisamente una de esas evoluciones pues, que se han dado pues, con el pasar de los meses. Y es que cada vez hablan de que hay más y más venezolanos. Entonces, yo creo que van a llegar cada vez más porque pues no sé, lo que tú también decías, es que Colombia es difícil de por sí para los mismos colombianos y más pues si es alguien de afuera y con una migración tan grande, con tantos venezolanos que hay en el país, pues es muy fácil que otros decidan como salir de donde están y continuar. ¿Has estado en el tapón del Darién, en Capurganá, sí, o has avanzado un poco hacia allá? Sí, he estado dentro de la selva. ¿Sí? ¿Cómo has visto las condiciones para atravesar? ¿Qué recomendación le dices a las personas o qué les quieres comentar a las personas con tu experiencia ya que has estado dentro del Darién? Fundamental que lleven las botas y un equipaje ligero, muy ligero, solamente lo necesario en cuanto a ropa, comida es fundamental. Que lleven, pues sí, que se preparen porque en verdad es duro, la subida es dura, el aire empieza como a faltar, empieza a ser como muy espeso y son miles de cosas las que pueden pasar en la selva. Hay que tener mucho cuidado, especialmente si ha llovido y los caminos están pantanosos. Los cubanos y los haitianos a 400
La mayoría de que yo vi en internet decían que los pasajes que había mucha gente migrante, pero no, en realidad no hay nada. Imagínate que a una cubana le cobraron 550 por llevar ahorita a Capurganá, la desplazada. ¿Y cuánto valía? $50. ¿Cuánto le cobraron?